Listo, señores, señoritas, un gusto tenerles en nuestra segunda clase de contabilidad general. Entonces, bueno, como ustedes sabrán y lo que conversamos la primera semana, para ustedes siempre acceder, van a tener siempre un video. Espero que ustedes lo hayan visto, ya el video de la clase grabada. La idea es no repetir lo que siempre está en este video, sino que vayamos un poco más a la práctica. Como ustedes vieron, hoy nos toca ya hablar sobre la cuenta contable, la ecuación contable y lo que se llama el plan de cuentas. Entonces, se pueden descargar siempre la presentación. Hoy vamos a hacer un taller, por si acaso. Este taller después ustedes tienen que subirlo acá donde dice taller cuenta contable. Sí, no se olviden de subirlo. ¿Por qué está este enero? Porque, bueno, sus compañeros de eh, electrónica, ellos sí decidieron postergar la clase hasta enero, entonces por eso es lo que está un poco abierto, todas las tareas para enero. Entonces ustedes lo pueden hacer hoy de una vez, como reciben hoy las clases, pueden terminar el taller y lo suben acá donde dice taller cuenta contable. Y tenemos acá también la tarea, que es así, estaba siempre programada para enero. Tenemos el cuestionario, si no lo han hecho, por favor háganlo. Ya lo han hecho 42 personas de 50, entonces para que todavía lo puedan hacer. Entonces, descarguémonos la presentación. Como dije, la idea es de que no repetir lo que está aquí en la presentación, sino que básicamente ir un poco más allá. Como habíamos hablado, la idea es determinar la estructura de la cuenta contable, que es hablar un poquito más de la ecuación contable que ya la topamos, y la estructura del plan de cuentas. Déjenme descargarme bien para poder abrirla directamente en el Adobe. Listo. Entonces, vamos a ver lo que es la ecuación contable. Esto ya lo vimos la clase anterior. Recordemos que la ecuación contable es en donde el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Básicamente los activos, como mencionamos la semana anterior, son los bienes de la empresa, ¿no? Los autos. eh, ya vamos a ver a más a detalle cuáles son los activos cuando veamos el plan de cuenta. Entonces tenemos los autos, el dinero, el dinero que tenemos en la cuenta bancaria, el dinero que nos deben. También tenemos el tema del pasivo, siempre serán las deudas que tiene la empresa, y el patrimonio, que es el dinero cuando ustedes se ponen un negocio y ponen un dinero para que este arranque, es el patrimonio. Aquí hay la ecuación contable ampliada, que básicamente ya entran en juego los ingresos y los gastos. Los gastos son todo lo que yo invierto o sale o lo que yo pago para que mi negocio funcione. Como por ejemplo los más comunes, un gasto muy común es el sueldo de los trabajadores, los servicios básicos, la guardianía, el transporte, el internet, el arriendo del local, etcétera. Y los ingresos obviamente ya viene producto de las ventas de nuestros productos y servicios que tiene el negocio. La cuenta contable se refiere a qué nombre le vamos a dar para ir contabilizando. Y aquí ya viene el primer ejemplo. Un poco me salto esto porque, como dije en el video que está publicado, ustedes pueden ver de qué se trata esto. Lo que sí yo quiero recalcar es este cuadrito que ustedes lo van a utilizar mucho. Este cuadro es básico para que ustedes puedan comprender la contabilidad. Este cuadro yo se los recomiendo que lo impriman y lo tengan siempre al lado. Siempre tengan al lado este cuadro porque este es el que de ahora en adelante les va a permitir ayudar en la contabilidad. Sí, porque este me indica qué naturaleza es la cuenta y si incrementa o disminuye dónde se contabiliza. Posiblemente ahorita no les haga mucho sentido el cuadro, pero conforme vayamos avanzando las clases, ustedes se darán cuenta de la importancia y por qué les he mencionado de que mi sugerencia de que ustedes lo impriman. Entonces, acá está un tema de activos, pasivos, patrimonio, que eso, como digo, en el video lo pueden revisar. Está la ley de partida doble, en donde el crédito y el débito siempre tienen que tener el mismo valor. Siempre tienen que tener el mismo valor. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pongo 100,000 en el crédito, debe haber una cuenta, en el débito, perdón, debe haber una cuenta con el mismo valor en el crédito o viceversa, pero siempre debe tener débito o crédito, ya sean en distintas cuentas tienen que ser para que vaya cuadrando. Esto se llama ley de partida doble
igual como digo ahorita no se les hace mucho sentido, pero cuando tengamos los ejercicios verán mucho este tema. Luego aquí ya tenemos la estructura del plan de cuentas y acá es donde nos vamos a centrar la mayoría de la clase. El plan de cuentas es un listado de las cuentas necesarias para registrar todo lo que sucede en la contabilidad. Entonces, para esto, vamos un poquito, se bajan por favor este recurso que está aquí, que se llama el plan de cuentas del libro de Zapata. ¿Sí? Vamos a ver el plan de cuentas del libro de Zapata, por favor se lo descargan. ¿Ya? Es un Excel que yo lo trabajo desde hace años. Zapata es un contador ecuatoriano que tiene un libro bastante bueno. Lo utilizan en muchas universidades y en muchos colegios incluso, entonces por eso lo traigo acá. Entonces, este plan ya nos dice, abarca prácticamente todo lo que estamos viendo hasta el momento. Y entonces he puesto en amarillo los principales, como decir, cuentas que tiene la empresa. Entonces, este es un plan de cuentas, lo que estábamos mencionando aquí. Es un plan, es un listado que representa las cuentas necesarias para el negocio. Entonces, miren, acá ya tenemos un listado de varias cuentas y ya vamos a entender su lógica. Ya vamos a saber por qué están ordenados de esta manera. Una ordenación sistemática, porque miren, aquí en el Ecuador, en nuestra legislación, el uno significa activos. ¿Sí? Y ustedes ven como dice 1.1 activos corrientes. Luego viene 1.01 caja, 1.02 bancos, 1.03 caja chica y así, etcétera, etcétera. Y ustedes ven que es sistemático, sistemático. Aquí ya vienen los no corrientes. Y luego miren lo que viene. El 2 son los pasivos. Cada vez que ustedes vean el 2 quiere decir que es un pasivo. Entonces ya vienen los pasivos corrientes, que son las deudas que tengo con el fisco, el IVA, etcétera. Luego viene el 3, que es el patrimonio. Y ya vamos a hablar cada cuenta de esto y para qué sirve y por qué se crea. Luego vienen los 4, que son los ingresos. ¿Sí? Y luego los 5, que son los gastos y los costos. Entonces, por eso se refiere esta parte que tiene un orden sistemático, o sea, no es al azar. Recordemos, 1 activos, 2 pasivos, 3 patrimonio, 4 ingresos, 5 gastos. ¿Sí? Entonces, básicamente es. Y esto nos permite facilitar el reconocimiento de cada una de las cuentas y el plan de cuentas es codificado. Como ustedes ven, tiene un código. Ojo, este plan de cuentas no quiere decir que va a estar en todas las empresas. Eso es muy importante. Nosotros, por ejemplo, no es lo mismo una empresa que ofrece servicios de marketing que una empresa que vende software o una empresa que vende telefonía celular o una empresa de servicios de limpieza o una empresa como Pronaca que vende productos cárnicos. Entonces, eso quiere decir que cada empresa debe tener un plan de cuentas adaptado a sus necesidades. No quiere decir que el que yo les estoy presentando es el que se implementa en todo negocio. Cada negocio debe tener un plan de cuentas acorde a su giro, acorde a su necesidad, porque incluso así sean negocios del mismo sector o del mismo tipo de negocio, por el tamaño a veces se necesita otras cuentas contables que la una no tiene. Por eso es importante aclarar que este plan de cuentas no es para todos los negocios, sin embargo, es un plan de cuentas muy didáctico, como que muy general, que nos va a permitir comprender esta parte del plan de cuentas y la estructura del plan de cuentas, ¿sí? Eso es muy importante. No quisiera dar un mal concepto como que esto es lo que manda, pero lo que sí es cierto es de que en toda empresa, el uno es activo, no importa qué empresa. El uno son los activos, el 2 los pasivos, el 3 el patrimonio, 4 ingresos y 5 gastos. ¿Okay? Eso sí, no va a cambiar. Pero como les decía, a la interna ya estos, como decir, los segundos niveles pueden cambiar. ¿Ok? Luego tenemos que, bueno, es un sistema mnemotécnico, como vimos que es ordenado, y aquí tenemos el plan de cuentas. Como ven, no hay mucha teoría, pero vamos ahora sí analizando las principales cuentas, ¿no? Como hemos hablado, el uno son los activos, luego 1.1 activos corrientes. ¿Alguien sabe a qué se denomina activos corrientes? ¿Por qué están ahí, activos corrientes? ¿Alguien por ahí ha escuchado qué es un activo corriente?
No importa, cualquier idea, chicos. Cualquier idea. Alguien que haya escuchado, no sé, yo he escuchado que esto es activos corrientes. ¿A qué se refiere? Perdón, un segundito. Deme un segundito. Listo. A ver, como íbamos diciendo, activos corrientes, cuando ustedes escuchen ese término, un activo corriente es un activo también conocido como activo líquido. A eso se refiere es de que es de disponibilidad de efectivo, o sea, que es rápido tenerlo plata. Y obviamente los no corrientes vendrían a ser lo contrario, que son los activos, también se los conoce como activos fijos, que son los activos que no son, como decir, de dinero, o sea, que no tienen liquidez inmediata, que no puedo yo tener rápido, efectivo, como por ejemplo son los terrenos, los edificios, los equipos de oficina. Entonces, como ustedes verán, los corrientes tienen que ser activos de alta disponibilidad de dinero. Entonces, ¿qué tenemos como activos corrientes? En amarillo he puesto, como decir, los más importantes. Tenemos caja. Caja es como decir, imagínense que ustedes tienen el dinero aquí en un cajón. O sea, por A o B vienen y las cajas, por ejemplo, de los bancos o del Supermaxi, cuando ponen dinero, se recibe el cajero, lo ponen en una caja. ¿Sí? Entonces, este es un dinero de alta disponibilidad, es súper líquido porque solo yo abro la caja y ya tengo el dinero. Entonces, es súper, súper líquido. Luego tenemos la cuenta que está, el dinero que está en la cuenta bancos. Cuando ustedes escuchan la cuenta bancos, quiere decir el dinero que está en la cuenta bancaria. De ahí, por ejemplo, se pagan los sueldos, se pagan los proveedores con cheques, etc. Entonces, también, ¿por qué es de alta disponibilidad? Porque yo giro un cheque o por último, con la tarjeta de débito voy y saco dinero. ¿Sí? Luego tenemos los fondos de caja chica. Este es un concepto un poco, a ver, es cuando unos negocios tienen varias agencias. ¿Sí? Supongamos un banco, que es muy común, ¿no? Entonces, a veces se da un fondo de caja chica para que se cubran gastos pequeños. Supongamos comprar un esfero, comprar un cuaderno, comprar una regla, gastos pequeños que no ameritan hacer todo un proceso de compras. Porque claro, digamos que nos queremos comprar un, digamos, una moto para la empresa, para el mensajero. No voy a sacarlo de caja chica, no, estamos hablando de 2.000, $3.000. Entonces ahí sí ya viene un proceso súper de cotizaciones, etcétera, etcétera. En cambio, fondo de caja chica es un gasto así súper rápido, un gasto pequeño, como les dije, un esfero, un cuaderno, a veces los pasteles para los cumpleaños se pagan de ahí cuando sean pasteles de bajo costo. Entonces, y ustedes dirán, ¿y hasta qué punto puedo gastar ahí? Cada empresa debe definir hasta qué punto gasta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, pueden poner como límite no gastos mayores a $10. ¿Sí? No gastos mayores a $10 salen de caja chica o de 20, eso ya dependerá. Entonces, luego tenemos otra cuenta que es muy común, cuentas por cobrar. Ahora sí, chicos, quiero que participen. ¿Qué son cuentas por cobrar? ¿Sí? ¿Qué son cuentas por cobrar clientes? ¿Cuándo ahí existe esa cuenta? ¿Cuándo Cuando el existe la cliente cuenta por debe, cobrar? cuando el cliente no Bueno, paga las cuotas, Por ahí va. un crédito. Exacto, sí, por ahí. Los dos están bien. Es cuando yo vendo a crédito, ¿sí? Y sea producto o servicio. Como dije, supongamos una computadora, creo que todos nos hemos alguna vez comprado un computador y lo compramos a plazo. Entonces, nosotros decimos, ok, ahorita que está de moda la Navidad, que incluso dicen, llévese su computador y pague desde febrero. Entonces, a mí ya me dan la computadora, pero el negocio, ojo, el negocio, la empresa, hagamos cuenta de Computron o Point Technology, cualquiera de esos, no les entra dinero. ¿Sí? Supongamos que a César Vinuesa yo les compré a Point Technology, ¿sí? A 12 meses plazo y pago desde febrero. Entonces, Point Technology me entrega el computador, yo ya me lo llevo,
pero Point Technology no le entró plata. Claro, nunca, todavía no le entra plata. Le va a entrar plata desde febrero. Pero claro, ellos ¿dónde tienen que registrar? En una cuenta por cobrar. ¿Por qué? Porque César Vinuesa debe pagarme después. Yo, o sea, tengo que yo cobrarle a César Vinuesa esa computadora. Bueno, César Vinuesa se acercará a pagar, pero sí, es cuando yo vendo a crédito. A eso se refiere. Entonces, ahorita está muy de moda. O también lo típico en agencias de marketing es, necesito un trabajo que me hagan un logo, o etcétera, cualquier cosa, un manual de marca, lo que sea. Ok, me paga ahorita la mitad y la otra mitad cuando entregue, en 30 días. Entonces, si se dan cuenta, la mitad me entra como dinero, ¿sí? Me pagan a mí y la otra mitad le debo cobrar al cliente más adelante. Entonces, es eso lo de que es cuentas por cobrar. ¿Cuál creen que sea el peligro a veces de vender mucho a crédito? ¿Qué riesgo se corre? No recuperar ¿Cuál? toda la cartera. Y no Exacto, recuperar la inversión. exacto, Perder la inversión. exacto, así es. El principal problema, por eso hay que tener mucho cuidado cuando se vende a crédito, es de que no me paguen. Entonces, supongamos el caso de César Vinuesa, ¿no? A mí ya me dan a crédito. Me dieron y me llevo la computadora. Y agarro y me voy a Estados Unidos y no regreso nunca más. Entonces, esa plata se perdió. Ya no va a recuperar esa empresa. Porque ya me fui, ¿no? A no ser que me den cacería y cuando regrese estén llame y llame. Entonces, ese es un gran problema cuando uno vende mucho a crédito. Se corre el riesgo de que no recupere el dinero y por ende esa computadora que le vendieron a César Vinuesa termina siendo una pérdida. Porque claro, ellos a la final, esa computadora a Computron le costó, pues. Computron alguien le debe haber comprado. Y me la vendieron a mí y yo me fui. Entonces, ahí viene siempre el peligro de vender a crédito. Y eso en donde, por ejemplo, la contabilidad, y como les decía la clase anterior, la importancia de la contabilidad. Supongamos que ustedes manejan su propio negocio de venta de computadoras. Ustedes tienen que estar muy pendientes de las cuentas por cobrar. Porque si las cuentas de cobrar se inflan mucho, ahí es un peligro porque es un dinero que no tengo. O sea, yo ya vendí. En teoría, las ventas se dieron, pero no hay dinero, el dinero aún no entra. Entonces, claro, y la gente si no me paga, ahí es cuando las empresas empiezan a tener problemas de liquidez. Cuando venden mucho a crédito, claro, venden, pero no entra plata. ¿Por qué? Porque está a crédito, todavía me deben. Entonces, como les decía, sea su negocio, o sea, o manejen el negocio de un tercero, las cuentas por cobrar es una cuenta súper clave que tienen que siempre echarle ojo, junto con el dinero en bancos. ¿Por qué? Porque el dinero en bancos me dice la liquidez de mi negocio. Si no tengo dinero en bancos, mi negocio está frito. ¿Por qué? Porque sin dinero en la cuenta bancos no puedo pagar sueldos, no puedo pagar servicios básicos, no puedo pagar arriendos. Y en cambio, por otro lado, si es que mis cuentas por cobrar se disparan y encima más tengo cuentas por cobrar viejas de gente que no me ha pagado, es muy complicado que lo recupere. Entonces, ahí como dije, la contabilidad empieza a ver su importancia, que se registren bien en esas cuentas para que ustedes tengan como el conocimiento y recuerden que ustedes con la contabilidad controlan, analizan y toman decisiones. Entonces yo empiezo a controlar mis cuentas por cobrar, empiezo a controlar mi liquidez, analizarle a ver qué pasa y de ahí tomo decisiones. Si es que veo que si las cuentas por cobrar se me están disparando, ¿qué haría yo? Posiblemente sea que estoy dando un mal crédito. Entonces cierro la llave y ya no vendo tanto a crédito. O me vuelvo más estricto, o sea, que tengan, me vuelvo más estricto a la hora de dar crédito solo a clientes con gran estabilidad laboral. Entonces, estos son, por ejemplo, ya temas prácticos de la contabilidad. De ahí también, obviamente, ¿quién nos puede ver dinero? Son nuestros empleados, nuestros trabajadores. A veces nosotros, bueno, hay empresas que lo que hacen es dar un anticipo y un préstamo al trabajador. ¿Cuál es la diferencia? Que el anticipo le descuento fin de mes con el salario y en cambio con un préstamo a veces digamos que Ariel tuvo una calamidad y pidió $1,000 a su trabajo y obviamente el trabajo le dijo, tranquilo Ariel, yo te descuento en 6 meses.
Entonces ya no se vuelve un anticipo, sino un préstamo que yo le di a mi trabajador, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, al igual, yo le tendré que Ariel cobrar cada mes poco a poco. Entonces, por eso se vuelve una cuenta por cobrar, pero ya no a un cliente, sino a mi trabajador. Entonces, ya como esto como reflexión, todo el dinero que le deben al negocio es un activo, ya sea porque vendí algo o porque presté algo. Entonces, todo ese dinero me lo deben, es un activo. ¿Ok? Luego el inventario de las mercaderías. Si seguimos con el ejemplo de las computadoras, somos Point Technology. Entonces, o Computron, o Comandato, o cualquiera de esos locales, ¿no? Entonces, esos locales lo que tienen es, siempre tienen un inventario, ¿no? Yo, por ejemplo, digamos que solo nos dedicamos a la venta, compra y venta de computadoras. Entonces, en épocas navideñas, ¿qué necesitan? Estoquearse. O sea, hay locales que literalmente, al menos en centros comerciales, no sé qué tan verdad sea esto, pero lo he escuchado de muchas fuentes que en los centros comerciales las empresas, los negocios sobreviven para diciembre poder recuperar todo. No sé si será verdad, pero hoy que cometí el error de ir a un centro comercial era una cosa, pero así, o sea, muchísima gente, muchísima. Y ustedes van entre semana, digamos en octubre, así un mes normal, y es medio vacío, así a medio gas, pero diciembre es una locura. Entonces, pero puede ser, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Estoquearse, tener mucho inventario. Entonces, ese inventario, dan cuenta que compramos 1000 computadoras para vender en Navidad y las tenemos ahí en nuestra bodega. Entonces, ese es nuestro inventario. Es también parte de nuestros activos. Y miren el orden. ¿En qué orden se ponen los activos? Se ponen en el orden del más líquido hacia abajo. Entonces, como les decía, caja es lo más líquido, bancos, caja chica, las cuentas por cobrar también. ¿Por qué? Porque se hace rápidamente dinero. Perdón un segundito, es como que no sé por qué el internet, déjenme cerrar algunas cosas de aquí. Parece que cada vez me veo y veo como que hay un retardo en la señal. Vamos a ir cerrando todo esto. Tantas cosas abiertas. Hasta el antivirus debería cerrarlo porque consume recursos. Ya, vamos así, parece que sí, ya. Entonces, como les iba diciendo, desde lo más líquido a lo menos líquido. Y de aquí ya viene el tema de los no corrientes. ¿Sí? Entonces, el tema de los no corrientes, como decíamos, son activos que no son de liquidez, de disponibilidad de dinero. Entonces tenemos los edificios, los terrenos, equipos de oficina, vehículos que pueden ser autos, motos, bueno, helicópteros, aviones, equipos de computación, todas las computadoras, las impresoras, eh, eso por lo general van ahí, las portátiles, muebles de oficina y equipos de oficina. Muebles de oficina es todo el mobiliario, muy común, los escritorios, las sillas, la mesa de reuniones, los pupitres, todos son muebles de oficina. Y equipos de oficina es, por ejemplo, digamos que compramos un televisor para poner en la sala de espera o un televisor o un plasma para las reuniones o un retroproyector también para las reuniones. Estos ya son equipos de oficina. Y aquí sabe haber mucha confusión, chicos, en lo que es la diferencia entre equipos de computación y equipos de oficina. Equipos de computación por lo general son todo lo que son computadoras, PCs e impresoras. Y en equipos de oficina son los que les mencioné, ¿no? Las, los retroproyectores, los televisores, por ejemplo, una cafetera, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, por favor, para que no haya confusión. Y claro, y ustedes dirán, y miren la importancia, ¿no? Y ahí viene un concepto. ¿Alguien ha escuchado lo que es la depreciación? La depreciación de un activo. ¿Qué han escuchado? Cualquier cosa, chicos, no importa acá. Que pierde el valor después de haber comprado. Por ahí va, exacto, exacto. La depreciación es la pérdida de valor de un activo. Entonces, según nuestra legislación,
los equipos de computación se deprecian a 3 años. Ojo, contablemente. Porque en la realidad, por ejemplo, mi computadora es un poco viejita, tiene 5 años, pero sirve todavía. Pero contablemente ya es cero. ¿Sí? Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque es la pérdida del valor, como dijo su compañero, en el tiempo. Entonces, contablemente, valdría cero mi computadora. Pero en la vida real, aunque sea en $200, la he de vender. ¿Sí? Pero eso es muy importante. Pero en cambio, los muebles de oficina se deprecian a 5 años. ¿Sí? Los muebles de oficina se deprecian a 5 años. Los escritorios, como les decía, y las sillas, eso es, como decir, los muebles de oficina más comunes. Y los vehículos se deprecian a 10 años. ¿Sí? Los vehículos se deprecian a 10 años. Los edificios a 20 años y los terrenos no sufren depreciación. Entonces, por eso es importante, y ahí viene la importancia del catálogo de cuentas, ¿no? Que me permita ordenadamente poner las cosas ahí, porque imagínense meter en la misma cuenta autos y computadores. Les meto en la misma cuenta. Después se vuelve un relajo mantener el control. Entonces, por eso sí hay que siempre tener cuentas muy bien identificadas. O no voy a contabilizar digamos, un vehículo en la cuenta de edificios. No tiene sentido. Incluso por el tema de orden, de control y de la depreciación. Entonces, estos son los principales activos no corrientes o también se les conoce como activos fijos. ¿Sí? Ustedes posiblemente encuentren en mucha bibliografía activos fijos o activos no corrientes, son lo mismo, pero recuerden que son activos que no son de disponibilidad no son de disponibilidad de dinero inmediata, sino que obviamente no es como estos de acá, como estos activos líquidos, que acá son de alta disponibilidad. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, hasta el momento, sobre los activos? ¿Dudas, No, preguntas? no creo. Ok. Luego vamos con los pasivos. Los pasivos van con el número 2. Y recuerden, pasivos en términos generales es las deudas que tiene mi negocio. ¿Sí? ¿Cuáles son las principales deudas que puede tener mi negocio? Ojo, acá ya es lo que yo debo. Yo, empresa, le debo a alguien. ¿A quién le debo? Por ejemplo, a mis proveedores. Lo más común es a un banco. Yo me endeudo con un banco. Eso es lo más común. Son préstamos bancarios. Me endeudo para, yo qué sé, comprarme un auto, una oficina, un terreno. También me endeudo con proveedores. Así como yo doy a plazo, en el ejemplo de las computadoras, yo le vendí a plazos a César Vinuesa, también la empresa Computron, al proveedor de computadoras que debe estar en Estados Unidos seguramente, le ha dicho, oye, vende, yo te compro tu mercadería, pero dame a 30 días plazo. Entonces, Computron está en el centro y a su proveedor Computron le debe a 30 días y a César Vinuesa le vendió a un año plazo. Miren la importancia ahí, el calce de la liquidez, ¿no? Yo tengo una deuda a 30 días del computador versus una deuda que lo di hace un año. Y ahí, como dije, el problema cuando vendo, como dijo su compañero, es de que no me pague César Vinuesa o muchos César Vinuesa no me paguen y no recupere ese dinero. Entonces, por eso es medio importante. Sin embargo, yo a mi proveedor, yo debo pagarle, yo no puedo quedar mal. Entonces, obviamente ahí viene el juego de la liquidez. Como les decía, hay que estar siempre pendiente del dinero que tengo en el banco para poder cubrir mis obligaciones con mis proveedores y con mis trabajadores. Listo, entonces miren, los principales, a veces le debo dinero a mis trabajadores, el impuesto a la renta, ya vamos a hablar más adelante de lo que se trata, ¿por qué el IVA ventas es un pasivo? ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué se imaginan el IVA ventas? Supongamos que nosotros vendemos cualquier cosa, sea el servicio de marketing o las computadoras mismas, ¿ya? Supongamos que la computadora, y esto es un tema bastante importante en los negocios y a veces por desconocimiento o por novatada cometemos el error. Supongamos que el computador vale $1,000.
Supongamos $1000. Cuando yo lo compro, me ponen el IVA, ya que es el 12% en nuestro país. Hay otros países que tienen el 8, el 14, yo qué sé, ¿ya? Eso quiere decir que el computador me va a costar $1100, 1120, ¿ok? Eso es lo que vale. Pero este valor de aquí, ¿a quién le pertenece? Este IVA. ¿Quién es el dueño de ese IVA? En nuestro caso, el SRI. Exacto, el SRI. El SRI es dueño de esto. Entonces, nuevamente, supongamos que César Córdoba se va a comprar a Computron, ¿ya? La computadora. Entonces, César Córdoba paga en efectivo. Dice, aquí tengo, voy a pagar en efectivo $1120. Tengan, señores Computron. Entonces, Computron, estos 1000 es el ingreso. ¿Sí? Es la plata que pagó el señor Córdoba a Computron. $1000. Pero estos 120 que igual recibe Computron de esa venta, estos 120 tienen que devolverle al fisco, porque esa plata no es de Computron. Esos 1120 que le entran a esa empresa, los 1000 sí le pertenecen, pero esos 120 tienen que fin de mes devolverle al fisco. Entonces, el IVA de las ventas es un pasivo, es una deuda que tiene mi negocio con el fisco. Yo tengo que devolverle más adelante. Luego tenemos todo lo que tenga que ver con préstamos con bancos. Me endeudé para comprarme un auto, a veces pido un sobregiro ocasional para poder pagar alguna cosa eventual. Y a veces, bueno, las buenas prácticas dicen que sí es bueno endeudarse. Esto se lo conoce como apalancamiento, que es como utilizar el dinero de un tercero para generar más negocio. Entonces yo me apalanco en el dinero del banco, pero obviamente este dinero no es gratis, ¿no? Cuando yo le pido un préstamo a un banco, la plata no es gratis. El banco me va a decir, ok, señor Vinuesa, yo le presto los $5000 a su negocio, pero le voy a cobrar un 9% anual de impuestos, de intereses. Entonces el dinero no es gratis, pero los préstamos acá se contabilizan. ¿Sí? Luego entonces tenemos los activos, los pasivos corrientes, que son deudas que debo pagar a corto plazo, 30, 60, 90 días, y de ahí tengo los no corrientes, que estamos hablando ya de deudas a largo plazo. Por ejemplo, una casa, diré, una oficina, me endeudo a 10 años, entonces 10 años es largo plazo. Es muy distinto al IVA que le debo al fisco. Al IVA que le debo al fisco sí debo pagarle inmediato. ¿Ok? Entonces tenemos todas las préstamos. Luego tenemos el patrimonio, que es el número 3. Aquí hay dos cuentas súper importantes. Primero, recordemos el aporte que hacen los dueños. Como les hice la clase anterior. Supongamos que Ariel, César y Doménica o Dome se asocian y ponen cada uno $5000. Esos $5000 que pone cada uno de esos socios es el capital. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dicen, pongámonos los tres. Ok, arranquemos con $5000 cada uno, ¿ya? Y la empresa arranca con 15000, porque son tres socios que aportan 5000. Eso es el capital. ¿Sí? Es el capital con que empiezan. Recuerden siempre ese concepto. El capital es parte del patrimonio. ¿Sí? Y luego tenemos también aquí en el patrimonio, en el 3, aparte del capital de los accionistas, aquí ya viene la utilidad o pérdida del ejercicio. Igual, Ariel, César y Dome se ponen para hacer negocio y vender servicios de marketing, servicios o computadoras, cualquier negocio. Pero ese negocio se lo pusieron con fines de lucro. Entonces la idea es o genero utilidad o genero pérdida. ¿Sí? Obviamente todos esperamos generar utilidad, pérdida nunca. ¿Listo? Entonces hasta ahí tenemos los primeros conceptos, activos, pasivos y patrimonio. Luego tenemos, ahora sí, los cuatro, el 4 es ingresos o las rentas también. Los ingresos, bueno, ahí no hay mucho que hablar. Hay ingresos por servicios prestados en el caso de una agencia de marketing. También hay ingresos por ventas, por ejemplo, en el caso de si vendemos las computadoras, entrarían acá. Luego vienen comisiones, esto no es muy común. Y de aquí miren lo que dice acá, ingresos ordinarios y no ordinarios. Ordinarios quieren decir que son del giro del negocio. Supongamos, nosotros somos una agencia de marketing, los que estamos acá, y nuestro ingreso, ¿qué será? Los servicios de marketing, ¿no? El tema de
de los artes, si les llevamos las redes sociales, el community, etc. Ese es nuestro giro del negocio. Pero a veces hay ingresos extraordinarios o no ordinarios, o sea, que no son del giro del negocio. Supongamos que tenemos una oficina por ahí botada, que por la pandemia ya no la estamos usando, estamos trabajando remotamente. Entonces, nuestro giro es servicios de marketing. Pero para que esa oficina no esté botada, le arrendamos. Entonces, es como un ingreso no ordinario. No es nuestro giro del negocio no es arrendar oficinas. Pero para no tenerla ahí sin hacer nada, le arriendo en $500 y como sea generamos ingresos. ¿Sí? También si nos sobra la liquidez o nos sobra el dinero, podemos hacer inversiones y esas inversiones nos pagan un interés. También tenemos descuentos por pronto pago, que no es muy común, las donaciones o la utilidad en venta de activos. ¿A qué se refiere? Supongamos, tenemos nuestras computadoras. Recordemos que las computadoras a los 3 años ya valen, contablemente valen cero. Entonces decidimos renovar el equipo de computadoras, porque obviamente ustedes como diseñadores saben que esto, y bueno, la tecnología en general, cada vez es necesaria. Conforme cambian el software, es necesario también cambiar los equipos para que funcionen mejor. Entonces, lo obsoleto, en vez de botarlo a la basura, lo podemos vender en $200, $300, y aunque sea ganamos eso. Pero nuestro giro del negocio sigue siendo los servicios de marketing, de community, de diseño. No vendemos computadoras. Entonces, por eso es un ingreso no ordinario. Entonces, estos son los ingresos, por lo general, no son muchos, ¿no? En el caso de nuestra empresa ficticia de servicios de marketing, son los ingresos que nos daría los clientes que nos contratan para que les llevemos las cuentas, darles servicio de marketing, de imagen, etc. Y luego tenemos los gastos, ¿no? Los gastos sí ya es un poquito más extenso que ustedes pueden ver. Por ejemplo, tenemos los gastos operacionales o del giro del negocio, que son los salarios, los beneficios, que son 13º, 14º. Si tenemos vendedores, por ejemplo, y les pagamos comisiones de ventas, los gastos de representación, que por lo general son cuando tienen reuniones con clientes y tienen que pagar algo, los viáticos, si nos mandan por un trabajo a otra ciudad, la capacitación, los uniformes, el arriendo local, el mantenimiento y reparación de las oficinas, el seguro si tuviéramos un seguro privado, la depreciación y los deterioros, la amortización de intangibles, que esto no aplica, esto más es para temas de software, cuentas incobrables, ahí tiene que ver de la mano con las cuentas por cobrar, cuando vendo a plazo. Si yo ya vendí la computadora a César Vinuesa, que se fue a Estados Unidos, ¿qué tengo que hacer? Yo ya sé que no voy a recuperar esa plata. Ya ese señor ya se fue, no va a regresar nunca. Entonces yo como empresa debo asumir esa pérdida. Porque si bien es cierto, yo ya le vendí, pero nunca ingresó el dinero. Entonces me toca asumir la pérdida. Y aquí viene el gasto de cuentas incobrables. ¿Por qué se volvió un incobrable el señor? Luego tenemos gastos financieros y gastos bancarios que tienen que ver ya a veces las comisiones que nos cobran, los intereses de los préstamos, todo lo que es publicidad y propaganda. Supongamos que empezamos a hacer marketing para vender nuestros servicios, servicios básicos, luz, agua, teléfono, internet, alimentación y refrigerio para clientes y personal, útiles y servicios de aseo, suministros de oficina, el guardia, la movilización. Si tuviéramos auto, tendríamos que pagar el combustible, el mantenimiento y los lubricantes. Entonces, miren la cantidad de gastos. Y eso que son pocos, ¿no? Como les decía, imagínense Pronaca, ¿no? Pronaca es una empresa gigante, o el Banco del Pichincha. Imagínense, ¿qué nomás tendrán ahí en gastos? ¿Sí? ¿Cuántos gastos tendrán? Por eso, lo que les decía, ¿no? No quiere decir que esta cuenta se aplique a todos los negocios, sino que dependiendo del tamaño, se tiene que ir como que ajustando. Dígame, Dome, le veo levantada la mano. Buenas tardes, profe. Una consulta. ¿Y es Claro. verdad esto que cuando ya pasan más de 5 años, la deuda ya se anula, ya la empresa ya no lo cobra? Eh, bueno, eso dependería de cada negocio, la verdad. Normalmente, ¿qué es lo que sucede? En los bancos,
eh, supongamos ya hay un cliente que no va a pagar el préstamo en el banco. Entonces los bancos lo que hacen es castigar ese crédito. Pero ojo, no es que ese crédito desaparece, sigue vigente ahí. Entonces, pero ya se mandó como una pérdida porque ya digamos que César Vinuesa ya no pagó, entonces ya asumimos la pérdida. Sin embargo, se sigue gestionando, siguen llamando a las personas que deben. Y a veces lo que hacen es vender esa cartera castigada a empresas que se especializan en recuperación. Entonces, pero la deuda no desaparece, no se extingue. A no ser que como política interna digan, bueno, no nos desgastemos y a esta gente que nos debe más de 5 años no les volvamos a cobrar. Eso ya sería más una decisión de la empresa, pero no, la empresa al menos no. Ahora sé que hay una ley, yo he visto abogados que dicen que en 5 años se extingue la deuda, no, y eso es falso. Yo, más que todo en la banca, yo les puedo decir que clientes que deben 7 años todavía la deuda está ahí pendiente de cobrar. Y ojo, y bueno, no quisiera mezclar un poquito las cosas. Los bancos hay la central de riesgos y ese crédito queda ahí pendiente y aparecen con mal historial crediticio hasta que no paguen la deuda, hasta que paguen la deuda. Siguen apareciendo. No es que la deuda se extingue y eso a veces es un error en la interpretación. La deuda sigue ahí para siempre a no ser que pague finalmente, pero siempre va a estar ahí con baja calificación. Por eso es lo que en las negociaciones estaban pidiendo la condonación. La condonación, en cambio, es que el banco perdone la deuda y diga, ¿sabe qué? Ok, señor Vinuesa, como hubo una crisis sanitaria, yo sé que usted perdió su negocio, no se preocupe, yo le condono, le perdono la deuda. Siga nomás con su vida. Es muy distinto. Pero de ahí, esto de que se extinga a 5 años, no sé si sea ya en otro tipo de deudas, por ejemplo, una deuda más personal o una deuda con pagarés. Entonces, yo le puedo averiguar más con un abogado, pero en un banco o una casa comercial es un poco complicado, no es así. Ya, profe, gracias. Ya, de nada. Listo, entonces estos son los gastos que tenemos, luego tenemos también los no ordinarios que no son del negocio, como las multas, por ejemplo. Cuando no declaramos los impuestos a tiempo en el fisco, eh, vale $60 una declaración atrasada. $60. Y en empresas creo que es más caro, porque una cosa es en personas y otra en empresas. O también vale $200. Bueno, chicos, recuerden que yo tengo aquí un monitor, por eso siempre estoy viendo a este lado. Sí les dije la clase inicial. Entonces, como les iba diciendo, el no registrar un contrato de trabajo a tiempo son $200 de multa. Entonces, eso también es algo muy importante. Luego tenemos pérdidas ocasionales, supongamos que nos roban un dinero, tenemos que asumir la pérdida, etcétera. Entonces, esto es como decir el plan de cuentas muy general, pero la idea más que todo de esta clase es de que ustedes eh, comprendan y sepan cuáles son los principales activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Este Excel lo vamos a utilizar en el resto del semestre, las siguientes semanas, como referencia. Pero como digo, si ustedes algún día se topan con otro plan de cuentas, verán que es distinto, ¿no? Pero siempre se va a mantener el mismo concepto de activos, de pasivo y de ingresos y gastos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a hacer un pequeño taller súper rápido. Para eso quiero que se descarguen este Excel que dice apoyo caso práctico en clases. Recuerden que este caso que lo vamos a hacer en 5 minutos, lo tienen que subir acá donde dice taller cuenta contable. Y tienen que subirlo para poderlo calificar. Entonces, este caso práctico lo que vamos a hacer es sobre la ecuación, sobre la cuenta contable. La aplicación de la cuenta contable. ¿A qué me refiero? ¿Ya? Aquí está un ejercicio. Entonces, recuerden que la ecuación contable, como vimos en la presentación y como vimos
Creo que ya le cerré el archivo sin querer, denme un segundito. Ya, creo que sin querer cerré también el PDF. Ya, este de acá. Recordemos que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces, aquí tenemos este ejercicio en donde me dice calcule el pasivo, calcule el activo, calcule el patrimonio. Entonces, tenemos esta fórmula. Entonces, por despejo de fórmulas tendría que, si necesito calcular ¿el pasivo a qué sería? El pasivo sería igual al activo menos el patrimonio, por despeje de fórmulas. ¿Sí? Y en cambio, si quisiera calcular el patrimonio sería el activo menos el pasivo. Todo esto es más por despeje de fórmulas, pero todas parten desde la primera, la original. El activo es igual al pasivo más el patrimonio, como ustedes pueden ver el gráfico. Pero si me pide calcular el pasivo, ¿cuánto sería el pasivo en el ejercicio número 1? Si ustedes ven las fórmulas que hemos puesto abajo. ¿Qué valor le sale? ¿Cuánto sería el pasivo? ¿Alguien lo calculó? 45.000. ¿Correcto? 45.000. Entonces, sería el activo menos el patrimonio. 45.000, correcto. En el segundo, ¿cuánto sería el activo? 222.500. Correcto. Activo es igual a pasivo más patrimonio. 220.000 con 200. 222.000 con 200. En el tercero, ¿cuánto sería el patrimonio? $43.850. ¿Será? Veamos. 43.850. Correcto. Luego otra vez el pasivo. Ya hicieron el primer ejercicio. Sería la misma fórmula del primero. ¿Cuánto le salió? 36.500. Activo menos patrimonio. Correcto, 36.500. ¿Cuánto sería acá el activo? Sería la misma fórmula. Si es que están en el Excel, pueden incluso control C, control C, control V. Y ya tendrían el valor. ¿Sí les cuadró? Sí. Correcto. Y ya los tres últimos para ir finalizando la clase, chicos. ¿Cuánto sería el sexto? 12.500. Parece que sí. Correcto. Ya el séptimo. 40.000. Perfecto. Y el último, ya terminamos. 24.500. Correcto, 24.500. Esto, chicos, es pregunta de examen, ¿no? Por favor, no se olviden de esta formulita. En el examen les voy a poner el activo es tanto, el patrimonio es tanto, calculen el pasivo. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante que ustedes tengan conocimiento de esta ecuación contable. Estos dos no es necesario, estos por favor ignórenlos. Y este archivo lo guardan, ¿sí? Lo guardan y lo suben acá, donde dice taller de cuenta contable. Ya terminando la clase lo pueden subir y de una vez ya tendrían presentado el trabajo. Listo, chicos, ¿dudas, preguntas? ¿Ninguna? Listo, denme un minutito para correr lista. No se olvidarán la tarea. Bueno, la tarea ya queda para enero. Estamos, seguimiento. Ok. Eso, diseño digital, asistencia. Vamos con la segunda semana. Listo. Jocelyn Acosta.
Presente. Ok. Isaac Barrio Nuevo. Presente, profe. Ok. Marco Bonifaz. Señor Bonifaz, ¿no? César Córdoba, sí lo vi. Presente. Cristian Granda. Señor Granda. De vacaciones. ¿Perdón? No está Norma, señor Granda no está, ¿no? Jimena, Norma Jimena. Listo. Brandon Morales, sí lo vi por ahí. Gerson Morales. ¿No? Aquí, profe. Ok. Presente. Profe, ¿sí me Listo. escucha? Sí, sí, sí. Ah, ya. Sonia Pinzón. David, Ariel David. Presente, profe. Ok. Y Doménica también la vi. Presente. Ok. Me faltaron tres alumnos. Uno creo que ya estaba retirado, pero los otros dos no vinieron hoy. Listo. Bueno, señores, señoritas, muchas gracias por la atención. Si todo es normal, nos vemos en clases el 7 de enero. Sí, el sábado 7 de enero tendríamos ya nuestra tercera semana. Bueno, aprovecho para despedirme, desearles unas felices fiestas, chicos. Pásenla bien, descansen, se lo merecen y con fuerza el próximo año. Les deseo lo mejor, chicos. Una linda Navidad y un lindo año. Muchas Gracias, gracias. profe. Gracias, profe. Felices Buenas Chicos, noches. que les vaya muy Igualmente. bien. Disfruten de corazón, que les vaya bien. Mucha suerte, una feliz tarde. Estamos en contacto. Profe, una preguntita. Dígame, ¿Este trabajo le puedo subir en el transcurso del día o ahorita? cuando usted quiera, tiene hasta ya. enero para subir. Pero no se olvidará, ¿verdad? Ah, sí, sí, es que ahorita llego y subo. Eso. Sí, Está sí. bien, hasta luego. Ya Muchas subo gracias, la profe. clase grabada, ¿no? Muy amable, gracias. Ya, chao chicos, que les vaya muy bien. Un gusto verles. Chao, Inge. Chao.